Bienvenidos a la conferencia online. Anexo A, capítulo 6. Enfoque del DIS en la planificación del sistema de gestión de la calidad. Impartida por Gerardo Zárate y Santiago González. Gerardo Zárate es auditor en sistemas integrados ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 21001 e ISO 13485. Es auditor en sistemas FSSC 22000 e ISO 22000. Además, es instructor y desarrollador de cursos. Santiago González es revisor técnico de sistemas de gestión integrados en Global Standards. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? Buen día. Un gusto estar aquí con ustedes. Les saluda Gerardo Zárate, auditor multiestándar del área técnica de certificación de Global Standard. Estamos aquí dando continuidad a la serie de referente a las actualizaciones de ISO 9001 en la versión 2025. Un placer estar aquí con ustedes. Conmigo el día de hoy está con nosotros para apoyarnos en este tema tan interesante Santiago González. Bienvenido. Muchas gracias. Buen día a todos, Gera. Sí, agradezco la invitación y es una charla muy amena justamente porque vamos a ver este enfoque que tiene la DIS en la planificación de los sistemas de gestión a comparación de la que se tenía en su momento en ISO 9001 versión 2015. Gracias, Santiago. Recordarles, tenemos un equipo que estará al pendiente de los comentarios o dudas que tengan en el chat para que aprovechen y puedan concretar todas las dudas y nosotros poderles resolver todo el tema que tengan referente a estas actualizaciones que se tienen actualmente, ¿no? Adelante, Santiago, vamos entrando en materia para ver esta actualización de esta DIS, ¿no? Sí, ahorita la agenda del día de hoy, Gerardo, es la introducción al DIS y al anexo A. Es el capítulo 6, planificación, cómo quedó al final de cuentas. Y el número 3 es el enfoque técnico del DIS sobre el capítulo 6. Que ya veníamos, Santiago, ya habíamos visto el tema del capítulo 4, el capítulo 5, anteriormente lo había platicado nuestra compañera Heréndira y Diego Ayala. Ahora vamos a estar hablando puntualmente del capítulo 6, que es muy importante y que tenemos que establecer los cambios relevantes que se tienen en esta DIS, ¿no? Es correcto, Gerardo, y como objetivo desde la presentación que tenemos el día de hoy es lograr una visión clara sobre los requisitos de la norma ISO 9001, es entender mejor el capítulo 6 de la norma desde una perspectiva sistemática, orientada a la prevención del incumplimiento de los objetivos de la organización por medio de la identificación de riesgos y oportunidades, y por último comprender los cambios relevantes hasta el momento de la ISO-DIS 9001. Claro. Sí, creo que es muy importante, creo que está dando mucho énfasis al tema de las oportunidades, ¿verdad, Santiago? Pero bueno, ya lo vamos a platicar más adelante, pero creo que es uno de los cambios relevantes que tienen que poner atención para que lo tomen en consideración. Y aquí, Gera, como podemos ver, la norma justamente nos brinda 4 normas de referencia para este capítulo, que viene siendo la ISO 31000-2018, que es la gestión de riesgos, que meramente son directrices, meramente es la orientación sobre la gestión de riesgos, no es una norma no certificable, meramente es de referencia. Por su parte tenemos la 31073 en su versión 2022, que es gestión de riesgo, que es el vocabulario. Correcto. Que esto es justamente unifica y define los términos de la gestión de riesgo. De acuerdo. También como referencia te hace la norma el tema de la ISO 10005 en la versión 2018, gestión de calidad, que es las directrices para generar los planes de calidad, ¿no? Aquí generalmente en las organizaciones vemos utilizar los planes de calidad para el tema de fabricación de productos. Aquí también es importante y menciona que podrías tener estos planes de calidad para los servicios, entonces también hay que considerarlo, ¿no? Y otra norma de referencia que tenemos aquí es la ISO TS 10020 en la versión 2022, la cual es sistemas de gestión de la calidad, gestión de cambio organizativo a procesos, ¿no? Tal cual, hay una metodología establecida en esta norma para poder realizar de una manera más estándar y más robusta el tema de la planificación de cambios. Okay.
Perfecto, ya que una vez tenemos justamente nuestras normas referencias que nos brinda, aquí tenemos una comparativa del índice de cómo era la ISO 9001 versión 15 con lo que se va teniendo a su momento, que es la ISO-DIS 2025. Como usualmente es el capítulo 6, como ya lo habíamos hablado previamente, se tiene aquí unos pequeños cambios, unas modificaciones que en este cambio obviamente arranca con el capítulo. Posteriormente viene el 6.1, que son acciones para abordar riesgos y oportunidades. Eso se mantiene de la misma manera. Posteriormente ya vienen las subcláusulas. En este caso, ahora se especificó que el título del 6.11 es determinación de riesgos y oportunidades. El 6.12 es acciones para abordar riesgos. Y se añadió el 6.13 porque esto no existía en su versión previa, que es acciones para abordar oportunidades, como antes era en la 2015, no tenía título, pero justamente el 6.12 abordaba acciones para abordar riesgos y oportunidades. En este caso se desglosó, se separó. Sí, al parecer viene todo enfocado a que le demos más peso al tema de las oportunidades. ¿Cómo abordamos esas oportunidades que de repente en las organizaciones se nos olvida aterrizar o se nos olvida darle seguimiento, ¿no? Entonces ahorita puntualmente ya nos está diciendo, tienes que abordar de manera más efectiva estas oportunidades. Es correcto. Y ya posteriormente con el capítulo continuamos con los objetivos de la calidad y planificación para lograrlos, que se mantiene con la misma estructura, y el 6.3, que es planificación de los cambios. Muy bien. Aquí en planificación de los cambios ya verán los cambios que se tienen. El tema de, hay 3 incisos muy importantes que hay que considerar, que actualmente en la versión 2015 no se tenían, pero que en la nueva... en la DIS ya te está mencionando. Entonces, ojo con eso, ya que lleguemos al apartado 6.3 para que lo consideren. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Ahora, pues, si te parece, arrancamos bien con el capítulo, planificación, anexo informativo. Arrancamos con el 6.1, Gerardo, que son acciones para abordar riesgos y oportunidades. ¿De acuerdo? Justamente aquí ya el título, como lo mencionamos previamente, se determinó un título específicamente para el 6.1.1. En este caso cambió el orden de los incisos y en el apartado, como lo pueden ver en pantalla, el inciso C menciona lograr la mejora. A eso mencionaba en la 2015. Por su parte, en la 2025 se enfoca la mejora continua. ¿Esto por qué puede ser, Gerardo? Porque justamente en los sistemas de gestión se basa en un ciclo PHVA, el ciclo de Deming, planear, hacer, verificar, actuar. Y en las organizaciones, tú, Gerardo, en tu experiencia, ¿sí ves que ese círculo de Deming se llega a cerrar? No, siéndote sincero, sí creo que se ha dejado un poquito de lado el tema de cerrar el círculo, ¿no? El círculo de mejora. Generalmente hay organizaciones que son muy reactivas y reaccionan a los hallazgos que se van teniendo en las auditorías de certificación, en las auditorías de clientes o alguna queja que van teniendo, ¿no? Levantan sus acciones correctivas, levantan sus planes de acción, su análisis de causa raíz, pero la efectividad de las acciones, el cierre de la efectividad de las acciones de este plan de acción que se planteó, a veces se queda corto, a veces se llevan de algunas actividades y se planearon 10 actividades, a lo mejor se completaron 8 correctamente, las otras no se checaron la efectividad y esa mejora continua se queda partida, ¿no? Okay. Sí te puedo decir que se ha dejado un poquito de lado y que en esta norma creo que te está enfocando un poquito más a que cierres el círculo de la mejora. Ok, sí, y aquí primeramente todos estos riesgos y oportunidades pues va a depender de la organización, dependiendo de su complejidad, de la complejidad del sistema, el tamaño de la organización, sus servicios o productos que puedan brindar y el alcance que tenga la misma. Sí, claro. Es algo que ya habíamos trabajado desde la versión 2015, pero es importante que se siga reforzando, que se siga teniendo ese pensamiento de prevención antes de que te pasen las cosas, ser preventivo, analizando de manera puntual cada proceso y cada riesgo que se tiene. Sí, ese pensamiento basado en riesgo, que se conoce. Ok, perfecto, Gera. Pues ahora entrando en materia, ¿qué te parece si arrancamos con el 6.1.2, que son acciones para abordar los riesgos? En este caso se añade el siguiente texto, la leyenda, que la pueden ver en la parte superior, que esto, ya como lo mencionamos previamente, se divide los riesgos y las oportunidades en 2 cláusulas, y justamente la norma te estipula lo mismo, que debes planificar cómo las acciones que vas a abordar para estos riesgos y la manera de
integrar e implementar las acciones en los procesos de su sistema de gestión de calidad y evaluar la efectividad de sus acciones en base a nuestro pensamiento basado en riesgo. Y aquí es algo importante, Gera, que no todos los procesos en un sistema de gestión representan el mismo nivel de riesgo. Como se viene manejando, Gera, de que muchas veces se tiene estos procesos directivos de gestión, se tienen esos. Posteriormente se tienen los operativos, los principales, los que se vienen en la operación. Y posteriormente se vienen los procesos de soporte, que son los que ayudan a que la operación continúe. No se van a hacer los mismos riesgos en cada uno, porque tienes tu core business en el cual se ve más afectado y otros que los riesgos no son iguales, pero esto depende de cada organización. Sí, claro, y también de la planificación estratégica que se tenga, ¿no? Desde un inicio, desde que se hace el análisis del contexto y identificación de partes interesadas, así como sus necesidades y expectativas, vamos a identificar riesgos relacionados al cumplimiento de estas, ¿no? Por lo cual, desde la planificación estratégica de cada organización, debemos tener ese pensamiento basado en riesgos, ¿no? Incluso en cualquier actividad que realicemos, ya lo veremos más adelante en planificación de cambios, en el tema del cumplimiento de ciertas especificaciones, de realizar los planes de calidad pertinentes para un producto o un servicio. Todo tiene que estar basado a un pensamiento de riesgos, ¿no? ¿Qué puede pasar si no hago esto, si no tengo este control? Vamos determinando estos riesgos y vamos implementando los controles, ¿no? Incluso desde también en las acciones correctivas deberíamos de tener en los 8Ds pensamiento basado en riesgos. ¿Qué tendríamos que hacer para asegurar que nuestro producto no se va a ver afectado cuando implemente una acción correctiva o algún plan de acción específico? También ahí tendría que meter un análisis de riesgo, ¿de acuerdo? Es correcto, Gerardo, y posteriormente con la presentación se presentan 2 notas. Estas notas no realmente son debes de la norma, sino te ayudan más a comprender este punto normativo que lo están presentando en pantalla. Y justamente aquí en el anexo nos brinda que tú como organización puedes utilizar la metodología que tú ves más viable. Que para esto, por ejemplo, tienen una ISO que es la 31010 con su versión 2019, ya que nos brinda herramientas específicas para los análisis. Como en este caso puede ser un HACCP, Gera, puede ser, por ejemplo, un análisis Markov, el FODA que ya lo mencionaste, y, por ejemplo, la estadística bayesiana. Y la que yo más recomiendo, que más me ha tocado ver en las organizaciones, viene siendo el análisis del modo y efecto falla, el mejor conocido como el AMEF. Que creo que es la herramienta que más hemos visto que ha funcionado para todas las organizaciones. Creo que es una herramienta importante que se tenga en cada organización para poder hacer la ponderación adecuada de cada uno de los riesgos, ¿no? Porque a la hora de hacer la evaluación de cada uno de los procesos, pues salen todos los riesgos pertinentes a considerar, ¿no? Pero lógicamente cada uno va a tener su criticidad dependiendo de del proceso y de en sí el flujo del mismo, ¿no? Por lo cual es importante que se ponderen, que se evalúen y que se establezcan los controles. Ok, sí, ya una vez con esto, cuando utilices tu análisis, ¿tú has visto en las organizaciones que sí se utiliza aquí realmente un equipo multidisciplinario para gestionar estos riesgos? Porque yo te puedo entender como encargado del sistema, como de yo puedo entender unos riesgos, pero entiendo que para el equipo multidisciplinario sería como de ver los riesgos realmente de la operación, porque uno como del sistema no puede ver los riesgos que se ven día con día en la operación. Fíjate que el deber ser debería ser un equipo multidisciplinario, ¿no? Cuando haces esa MEF o cuando arrastras así que el lápiz de hacer la evaluación, sería lo mejor, ¿no? Tener esa evaluación con un equipo que te esté apoyando para hacer este tema, ¿no? Pero sí, lamentablemente no pasa siempre y a veces los AMEF quedan incompletos, ¿no? Y sobre todo en temas de controles operacionales, y por eso de repente se presentan las desviaciones o las no conformidades después, ¿no? ¿Por qué? Porque faltó el comentario de mantenimiento, faltó el comentario de diseño y desarrollo, faltó el comentario de la persona de ingeniería que no se consideró para, no sé, un cambio un proceso, por ejemplo, el de ingeniería, que van a hacer una instalación de alguna infraestructura específica y no se consideraron temas del tal cual de la persona de diseño y desarrollo, ¿no? Entonces, es importante que se refuerce esa parte y que el equipo, que se genere un equipo multidisciplinario para hacer una evaluación correcta. Ok, perfecto. Y aquí, por ejemplo, como lo mencionaste, ya tenemos unos controles para atender esos riesgos.
ya tenemos un riesgo residual. ¿Qué más hacemos con ello? Ya que un riesgo pues no lo podemos eliminar. Lo podemos controlar y lo podemos estar trabajando, pero aquí ¿qué sigue después para una organización ya que tienes un riesgo residual, Gerardo? Ese riesgo residual se tiene que evaluar a lo largo de un tiempo, de un ciclo, ¿no? De 6 meses, un año, como determine la organización, y en base a ese tiempo tú vas a establecer si fueron funcionales o no los controles operacionales que se establecieron, ¿no? A lo mejor tu riesgo residual que tuviste después de establecer los controles quedó en medio, porque a lo mejor al principio era un riesgo alto, pero al establecer los controles lo bajamos a medio, pero ese riesgo residual sigue quedando en medio, ¿no? De todas maneras tengo que establecer y darle seguimiento a esos controles, ¿no? Entonces, a lo largo de 6 meses, de un año, volvemos a revisar y revisamos que puntualmente se hayan concretado el controlar ese riesgo o incluso hasta bajarlo. O también, siempre les decimos que las organizaciones, el AMEF siempre es un documento vivo, una información documentada viva, una herramienta viva, que a lo mejor si te pasa una queja o alguna no conformidad, tienes que aterrizar a revisar tu análisis de riesgo para poderlo actualizar. No necesariamente tiene que ser a los 6 meses, pero sí es importante que se conozca, que se tenga y que continuamente se esté revisando, ¿no? Pero eso sería, Santiago, si hay un riesgo residual, puede ser volver a revisarlo cuando haya una no conformidad, alguna queja, algún tema de desviación, o si lo estableces cada 6 meses o cada año, pues revisarlo, ¿no? Ok, perfecto, muchas gracias. Ya el entendimiento es mayor. Ahora vamos a ir para las acciones para abordar las oportunidades. Como lo pueden ver en pantalla, justamente esta cláusula es igual a la anterior, a la 612, simplemente lleva un enfoque mayor a las oportunidades. Y aquí cabe aclarar, Gerardo, que los riesgos no son oportunidades. Claro. ¿Te ha tocado ver que se llega a confundir en este caso? Sí, pero más que se me ha tocado ver es de que no se les da tratamiento a las oportunidades. Ya se identificaron, ya se tienen un listado grande de oportunidades y no se dan seguimiento. Ok, perfecto. Pues para aclararlo hasta cierto punto, el riesgo es el efecto de incertidumbre. Correcto. Y por su parte la oportunidad es la combinación de circunstancias que sean favorables. ¿Qué te parece si para que les quede mucho más claro a la gente de atrás, damos un ejemplo de un riesgo y una oportunidad? Por ejemplo, a ver, Gerardo, se me ocurre, a mí me gusta mucho la industria tequilera. Aquí, ¿qué sucede? La disponibilidad del agave es un riesgo, que no puedas cumplir con tu producción planificada. Esto te va a elevar, pues, el margen de utilidad y justamente tu materia prima va a ser más costosa. Ese es un riesgo que se enfrenta a esa industria. Y una oportunidad que tienen en el proceso se llega a tener lo que es el bagazo. Aquí lo que puedes hacer es transformarlo, porque al final de cuentas las oportunidades es justamente algo que te añada más, como puede ser unos productos o servicios. En este caso el bagazo tú lo puedes convertir en un papel, en abono, popotes que me ha tocado ver, y alimento para ganado. Sí, a mí también me ha tocado ver lo que lo utiliza para hacer envases para cosméticos, que también es un uso usual en este tema de aprovechamiento del bagazo, ¿no? Del agave. También, fíjate, hay un riesgo que también se identifica ahorita actualmente, que es raro, pero bueno, a las tequileras les está pasando que no tienen personal, a veces, o el suficiente personal para el tema de la jima del agave. Suena irónico, ¿no? Pero ahorita actualmente, pues, las nuevas generaciones o el tema de... Pues sí, las nuevas generaciones están buscando otras alternativas de trabajo y está costando trabajo tener jimadores que tengan esa expertise y las ganas de trabajar en el campo haciendo esta actividad. Entonces, están haciendo diferentes temas para poder conseguir ese personal, ¿no? Entonces, se están enfrentando esto, el tema de las tequileras. Entonces, interesante, ¿no? Cómo va cambiando el contexto de años hacia atrás a lo que es ahora. La actualidad, ¿no? Sí, hay que tener justamente en cuenta todos los riesgos que van sucediendo con el paso del tiempo, porque no son los mismos riesgos que llegas a tener tú ahorita como organización en 2025 con los que estuviste en el 2019, porque, por ejemplo, ¿qué sucedió? Sucedió un efecto global. Y, por ejemplo, pues ya se vienen también nuevas oportunidades que viene siendo, por ejemplo, la inteligencia artificial. Correcto. La automatización, la industria 5.0. Sí, a lo mejor en el tema que te decías del ejemplo de los gimadores, vamos viendo cómo podemos hacerlo de manera más automática, a lo mejor ayudarnos de algunos equipos, tener unos incentivos diferentes para el personal que hace esta actividad. Se pueden ver diferentes estrategias, son oportunidades que se pueden tener
y que podemos aprovechar para que tu empresa vaya mejorando, ¿no? Y por ejemplo, aquí en el DIS vuelve a poner como mucho énfasis en no dejar a un lado las oportunidades, aterrizarlas, y qué importante sería que para las organizaciones después de un año podamos ver reflejadas esas mejoras, ¿no? En el sistema de gestión, que a lo mejor esas mejoras te generen incluso recursos para pagar a un organismo de certificación y que venga y te audite y pagar tener esos recursos, ¿no? Tener recursos, generar recursos para tener a lo mejor un programa de practicantes que te puedan ayudar en diferentes procesos y que eso sea, que les puedas dar como una ayuda para sus camiones, para su comida, y que esos practicantes en algún momento te puedan generar como las fuerzas básicas, ¿no? De un equipo de fútbol, y que después los puedas integrar a la organización, ¿no? Entonces, todo ese tipo de proyectos hay que aterrizarlos y hay que tenerlos muy enlistados y muy presentes para después, a lo mejor en la revisión por elección, presentárselos, ¿no? Como parte de los resultados. Es correcto, como en mi paso de tiempo que me ha tocado revisar reportes, Gerardo, pues ya me ha tocado ver varios eventos de hasta los mismos clientes y sí me ha tocado ver esta situación de que pues tienen los mismos resultados siempre, los mismos objetivos, de que no cambian las oportunidades, las dejan ahí, no se tratan, y justamente qué bueno que en este DIS le da esa importancia a estos objetivos, sí, a estas oportunidades. Y es el peso, y para cualquier encargado del sistema de gestión que puedas aterrizar con la dirección de estas oportunidades de mejora, pues va a estar encantado. ¿No? Para el tema de los procesos de ingeniería que se dedican a mejorar los procesos, los ingenieros industriales que son importantísimos ahorita en la industria. Entonces, darle ese peso a esas mejoras, ¿no? También. Correcto, Gerardo. Y pues recapitulando en todo lo que vamos del 6.1, es meramente cómo abordan ya más este capítulo las oportunidades, ya le está dando más esa importancia a ello, y pues sigue el pensamiento basado en riesgos y oportunidades. ¿Perfecto? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Ahora continuamos con el punto 6.2, que son los objetivos de calidad y planificación para lograrlos. En esta se mantiene igual como la norma, solo que se cambia el orden de los incisos, Gerardo, y se agrega como inciso, antes se tenía la nota que se tiene que conservar como información documentada, ahora se coloca en el inciso G, y pues los otros siguen siendo exactamente los mismos. Y por su parte el 6.2, aquí que son los objetivos, hay algo muy importante, Gerardo, que quiero ahorita que me comentes, ¿qué opinas? Es que antes todos estos objetivos, aparte que tienen un ciclo, que se va llegando a madurez del sistema, se van cambiando, se van actualizando, va teniendo otros objetivos. Pero antes, en el anexo, como lo puedes leer en el segundo párrafo, se requiere que estos objetivos sean medibles según corresponda y sea necesario para supervisar su cumplimiento. Pero esto no significa necesariamente que los objetivos deban expresarse siempre en forma cuantitativa, Gerardo. Eso es algo que puede impactar muchas organizaciones en estos objetivos, porque siempre estos objetivos eran medibles. En cambio, ahora ya te da esa oportunidad de que ya no lo sean. Bueno, ¿Cómo tú lo abordarías, Gerardo, en esto? Está interesante que te diga que no nomás pueden ser cuantitativos, ¿no? A lo mejor te está dando la opción de que puedas medirlos de manera cualitativa, lo cual hace que te habla el panorama para establecer ciertas mediciones, pero ya considerando lo cualitativo, ¿no? Aquí se me ocurre el tema de la cultura de calidad, ¿no? Mencionando la cultura de calidad. Imagínate que a lo mejor este año comienzo con 10 inspectores de aseguramiento de calidad y tengo 4 supervisores en cada área, en los turnos, y implemento o establezco una cultura de calidad, establezco mi plan de calidad que menciona aquí también la norma, y voy viendo que a lo largo del año estoy ocupando menos gente de aseguramiento, menos gente supervisora que esté al pendiente de las personas, porque las personas ya están teniendo este compromiso y esta toma de conciencia para cumplir las especificaciones o los controles establecidos, ¿no? Entonces tú ya percibes, ya te da como la opción de percibir realmente el tema de cómo va tu sistema de gestión. Entonces creo que también es un cambio importante que se puede plasmar en un sistema de gestión. Sí, y saber que pues estos objetivos de calidad forman parte de los objetivos de la organización. Sí. Más que nada, y pues incluyen un grado de calidad y se derivan meramente de la política, que la política surge del contexto de la organización.
Correcto, correcto. Y fíjate, va a estar interesante, va a ser un buen debate ya cuando estemos haciendo las auditorías, que veamos reflejado esta parte, ¿no? De cómo estás midiendo cualitativamente a lo mejor Claro, algún objetivo, ¿no? porque ya no solo va a ser números, ya va a ser meramente otro incentivo, otra forma de medir, A otra lo mejor medida. también el tema del clima laboral, ¿verdad? Vemos cómo se sienten las personas, hay encuestas, hay metodologías para percibir el cómo el personal se siente conforme o no con la organización Sí, o con hay lo que... Ajá. justamente algo que lo podemos abordar, por ejemplo, en el capítulo 7, ambiente para la operación, y que, por ejemplo, en México tenemos pues esa NOM 035 de clima laboral. Correcto, correcto, pero va a estar interesante. Pero bueno, aquí importante era mencionárselos, que también podamos tener esa visión en el tema de los objetivos, ¿no? Perfecto. Sí. Ahora, si te parece bien, pasamos con la planificación de los cambios. Ahora se tiene una leyenda que, como lo pueden ver en pantalla, que es para garantizar que las modificaciones se implementen de manera eficaz para lograr los resultados esperando. La organización debe tener en cuenta lo siguiente. Aquí son justamente los mismos incisos que se tenían en su versión 2015. Adicionalmente se añaden los incisos E, F y G, Gerardo. Que son los cambios más relevantes, ¿no? Es correcto. Estos tres incisos, ¿no? El E, el F y el G. Sí, porque aquí los cambios en la organización realmente son inevitables, surgen en todos lados. Por ejemplo, ahora con esto mismo va enfocado al inciso E. La forma en que se supervisa y se evaluará la eficacia de estas modificaciones. Gerardo, imaginemos cuántas veces no pasaba de que por un cambio que se tenía programado que iba a ser de una semana 5 a una semana 10. De esa semana 5 a 10 nadie la supervisaba, era como de, ok, perfecto, ya están justamente los contratistas en la línea e implementando la nueva, entonces nos vemos en la línea 10. Y ya nadie supervisaba, ¿Quién se encarga de los supervisores, de los contratistas? ¿Quién se encarga de supervisar que no dejen residuos, que no estén afectando a los otros procesos, que tengan sus permisos adecuados de alturas, de trabajos en espacios confinados? Si están haciendo alguna perforación, que lo estén haciendo de manera correcta, que no estén afectando a las instalaciones ya establecidas. Sí, sí es importante la supervisión y ahorita ya en el DIS ya te lo está marcando. Es correcto, ¿no? Y acá, por ejemplo, te menciona notificar las modificaciones, Gerardo. ¿Cuántas veces en las organizaciones maquilan a otras compañías y, por ejemplo, tú puedes llegar a modificar justamente un envase y porque para ti te salió más rentable tener un nuevo proveedor o algo adicional que hayas hecho? Una nueva resina, un nuevo pigmento. Pero justamente pues no le notificaste a tu parte interesada en la que te está trabajando. Y ya es lo que justamente engloba esta DIS de que se tiene que estar notificando. No necesariamente es siempre. Siempre se tiene que comunicar a las partes interesadas pertinentes. Entonces es importante que en tu formato de planificación de cambios o en la información documental que tú generes para hacer esta gestión, comuniques a las partes interesadas pertinentes. No dejes de lado este tema porque sí va a ser un tema de que ya lo debes de considerar, ¿no? Ok, sí. Y ya por último, en el último inciso, es justamente la forma de examinar los resultados de las modificaciones. Es como de muchas veces de, ya está el cambio. ¿Y ahora qué? No, tenemos que justamente checarlo y ver qué nos está brindando realmente, si el cambio fue para bien. Y se obtuvo el resultado esperado. Sí, claro. Después de que ya tienes aquí te invita mucho, incluso hay una norma de referencia, dice, véase la ISO TS 10020, que es para orientación de gestión de cambios. Ya esta norma o esta TS te ayuda a gestionar los cambios de una manera estructurada, con un flujo en específico para poder planificar estos cambios, que conlleva desde un principio establecer o describir el cambio, después entrar a un equipo multidisciplinario, si es viable o no tener este cambio, se autoriza y después viene como el cuerpo del cambio, ¿no? ¿Qué se va a hacer durante todo este cambio que se va a estar haciendo, ¿no? Si volvemos al ejemplo del cambio de infraestructura, que a lo mejor vamos a agregar una línea nueva o un equipo nuevo, pues ¿qué implica tener estos trabajos de instalación de esta nueva línea, de este nuevo equipo durante 3 semanas, ¿no? Entonces, se tiene este cuerpo o esta serie de actividades y supervisiones que se tienen que tener de este cambio, pero posterior a eso, ya que se terminan las actividades, ¿quién va a llegar a decir que están bien hechas las actividades, están bien instaladas, no se ve afectado el producto que se estuvo fabricando durante ese periodo de tiempo?
si las instalaciones son suficientes para o logran tener el cumplimiento para lo que se describió el cambio, ¿no? Entonces es importante que también los resultados se vean reflejados, aterrizados y que realmente sean evaluados para decir que se trabajó de una manera efectiva los cambios, ¿no? También mencionar que los cambios también son importantes, los cambios de organigrama, que muchas veces se dejan de lado y que muchas veces nos hemos encontrado con diferentes encargados de diferentes procesos y resulta que al momento de nosotros hacer la evaluación de auditoría para cuando somos auditorías de tercera parte, tenemos que todavía están en el proceso de entrega del puesto en el mejor de los casos y la persona ya no está y la pobre persona que está ahorita como responsable pues apenas se está empapando del sistema de gestión. Todo esto también tiene que ser en la medida de lo posible planificado, ¿no? Es correcto, y lo que ustedes como organización tienen que tener en cuenta para la planificación es la infraestructura, que ya lo vimos, productos y o servicios, la documentación, como lo mencionas, el organigrama, el cambios organizacionales, el alcance, las personas y las actividades. Eso es lo que se tiene que tener en cuenta bien en su planificación de cambio para que lo puedan abordar de manera correcta. Son de las dos herramientas que desde la ISO 9001 creo que le dieron al clavo con la estructura de alto nivel, el tema de que te vuelve a decir que seas preventivo, ¿no? Antes de hacer un cambio, antes de hacer esta modificación, pues revísalo, piénsalo bien, evalúa todo lo que conlleva, el pensamiento basado en riesgos, en las oportunidades que vas a tener con este nuevo cambio. Hay que tener esta herramienta, hay que utilizarla de manera efectiva y creo que cada vez se va a hacer más robusto este punto. El 6.3 cada vez se pide más y nosotros como auditores, como casa de certificación, creo que vamos a ser un poquito más exigentes en el punto para ver realmente que el proceso o el sistema se siga manteniendo de manera adecuada. Ok, perfecto, Gerardo. Pues ya terminamos justamente con las normas. Justamente ya tocamos las acciones para abordar el riesgo, los objetivos y la planificación de cambios. Ya tocamos justamente todo lo de la agenda. ¿Qué te parece, Gerardo, en conclusiones? Entiendo que se refuerza el papel del capítulo 6, destacando la importancia de una planificación sistemática que integre los riesgos, oportunidades y objetivos estratégicos de la organización. Correcto. Como siguiente conclusión, el nuevo enfoque técnico del DIS busca prevenir incumplimientos de objetivos mediante una mejor identificación y gestión de riesgos y oportunidades más alta del simple cumplimiento documental, ¿no? Vamos haciendo bien la chamba, vamos haciendo bien el trabajo y no nomás nos quedemos en el tema documental, ¿no? Vamos realmente que el sistema que implementemos sea funcional, sea práctico y que te genere ese beneficio como organización de tener un sistema certificado, ¿no? Es correcto, sí, Gerard. Me tocó justamente en una actividad que tuve en un seminario, que era de revisar un sistema de gestión y cuántas informaciones documentadas crees que encontré. Solo las que te pide la norma. Era como de, yo ya cumplí, ¿sabes qué? Aquí está mi sistema de gestión. No, sino obviamente, pues invitar a todos de que pues realmente un sistema de gestión es algo que te aporta a ti como organización. Te facilita porque al final de cuentas está esta sinergia entre los procesos para cumplir un solo objetivo. O varios objetivos. Es correcto. Y por último, la norma propone pasar de una gestión reactiva a una gestión basada en aprendizaje y mejora constante, enfatizando el uso de datos, desempeño y análisis de riesgo. Sí, aquí prácticamente volvemos a mencionar, no hay que ser reactivos, ¿no? No hay que esperarnos a que te pasen las cosas, ¿no? Claro. Dicen ahí en la casa, no esperes a que se caiga el niño, ¿no? Si estás viendo que está jugando en las escaleras, pues desde antes, sí. Pues pon un barandal, pon algo que evite que el niño se caiga. Si estás viendo que está ahí, pues se va a caer. Es correcto. Y luego más si le dices, ¿te vas a caer? Pues se va a caer. Entonces, importante, no hay que trabajar de manera reactiva. Si vemos y si planificamos de una manera correcta, si evaluamos los riesgos de cada uno de los procesos, nos vamos a evitar muchos dolores de cabeza, ¿no? Entonces aquí, importante seguir esta metodología, ayudarnos de las normas de referencia que nos marca esta DIS para que podamos hacer un sistema más funcional y más adecuado para cada una de las organizaciones. Sí, es correcto. Y justamente con la última actualización que hubo, la previa, la del 2008 a la del 2015, siento que dio con el clavo ya añadiendo la estructura de alto nivel, darle esta importancia a la planificación, porque era algo que no se tenía. Y justamente en esta nueva actualización,
pues da más en el clavo, dándole más esa importancia a este capítulo del que debería tener. Sí. Recordarles, esto es por lo pronto lo que tenemos del DIS, no es algo ya oficial. Es importante que nos esperemos ya a la versión que vamos a tener en marzo. Ya sí, es correcto, Gerardo. Ahorita se encuentra la DIS, que es el borrador. En marzo del siguiente año va a salir el FDIS, que es el draft final. Y por último, la norma se tiene estipulado que para septiembre del 2026. Sí, para nosotros era importante mencionarles estos cambios y plantearles hasta el momento qué es lo que tenemos de nuevo, ¿no? Pero sí se han acercado algunos compañeros, oye, ya empiezo a implementar, ya empiezo a hacer este tema de ya ajustar mi sistema de gestión. Aquí el comentario sería, esperen un poquito, vámonos esperando a marzo. Pero para nosotros como Global era importante irles mencionando algunas cosas muy puntuales que ya vemos reflejadas y que podemos ir como ya maquilando o viendo qué es lo que se viene. Cómo podríamos ir implementando, ¿no? Sí, y justamente hacer también mención que justamente puede haber más cambios. Se les estará notificando en caso de que haya más cambios importantes y también que se da un plan de transición para poder ustedes como organización hacer esa implementación de diferentes requisitos que ya van a ser oficiales. Es correcto. Ahorita si a lo mejor el consultor o la organización ya quiere empezar a implementar, no es el mejor tiempo, esperen un poquito más, pero para nosotros en cuanto veamos diferentes cambios les vamos a ir comunicando para que se vayan preparando de lo nuevo, ¿no? Es totalmente de acuerdo y como lo mencionamos en el capítulo, vayan planificándolo tranquilamente, lo documental, no hay prisa para ello. Muy bien, pues agradecerles en esta serie de diferentes webinars que vamos a tener referente a estos cambios, a esta DIS. Un placer estar aquí con ustedes, Santiago, su servidor Gerardo, y recuerden que Global Standard compartimos conocimiento. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Si quieres conocer más acerca de este tema, te invitamos a ver nuestros videos relacionados. Global TV. Compartimos conocimiento.